La paciencia es una virtud del entendido. Reflexión sobre Proverbios 14:29. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en estos últimos tiempos que nos han tocado vivir podemos apreciar que ya no hay mucha tolerancia, y es que todo va tan deprisa, que ya las personas no muestran respeto hacia los demás. Es en esos momentos donde podemos darnos cuenta que necesitamos desarrollar la virtud de la paciencia en nuestras vidas. Por lo tanto, si alguna vez te has sentido abrumado por la ira, o te gustaría saber cómo controlarla de manera efectiva, has llegado al lugar adecuado. En este video, vamos a desglosar Proverbios 14:29 y vamos a descubrir cómo es que la paciencia es una virtud del sabio y del entendido. Además, si no eres paciente, quédate hasta el final porque aquí te compartiremos algunas claves para que puedas desarrollar la paciencia en tu vida. Comencemos. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, el impaciente es de ánimo vil. Proverbios 14:29. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es un fruto del espíritu que nos da el poder de mantener la calma y la compostura en situaciones estresantes o difíciles, sin dejarnos llevar por la frustración o la ira. Además, es una virtud muy valiosa para alcanzar o desarrollar nuestro propósito en Dios. Ser paciente implica tener una actitud positiva y comprensiva hacia los demás, permitiéndoles el tiempo que necesiten para procesar sus pensamientos y emociones. La paciencia nos ayuda a evitar conflictos innecesarios y a fomentar relaciones más saludables y duraderas. Además, la paciencia puede ser una herramienta valiosa para nuestra propia salud mental y emocional. Cuando somos pacientes, estamos en control de nuestras emociones y no permitimos que las situaciones externas dicten nuestro estado de ánimo. Esto puede llevar a una mayor sensación de paz y felicidad en nuestra vida. En definitiva, la paciencia es una virtud que nos permite vivir con más tranquilidad, comprensión y armonía tanto con nosotros mismos como con los demás. Aunque a veces puede ser difícil practicarla, es una habilidad que vale la pena cultivar en nuestra vida diaria. ¿Qué nos enseña Proverbios 14:29? Proverbios 14:29 nos da una perla de sabiduría que llena de luz nuestro entendimiento, porque nos habla directamente de la importancia de la paciencia y sus efectos en nuestro carácter. Este versículo se divide en dos partes. La primera parte dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Esta frase es muy conocida en la Biblia. Pero, ¿qué significa realmente y cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestra vida cotidiana? En primer lugar, podemos entender que el que tarda en airarse es alguien que tiene una gran capacidad de autocontrol y de reflexión. En el término espiritual es alguien que está lleno del Espíritu Santo. Una persona paciente, en lugar de reaccionar impulsivamente ante una situación que le molesta, se toma el tiempo necesario para analizar y decidir cuál es la mejor manera de actuar. Una persona paciente es de gran entendimiento porque tiene la capacidad de controlar sus emociones y actuar con sabiduría en situaciones difíciles. Si queremos ser personas más sabias y efectivas en nuestra vida cotidiana, es importante recordar esta enseñanza y aplicarla siempre que sea posible. La segunda parte dice, el impaciente es de ánimo vil. Esta otra parte del versículo nos hace reflexionar sobre los efectos negativos de la impaciencia. Cuando no se es paciente, es fácil dejarse llevar por la ira y la agresividad. Una versión más moderna de la Biblia dice, el que es agresivo muestra mucha insensatez. La impaciencia es cruel y trae consigo actitudes que pueden dañar nuestras relaciones interpersonales y puede ser perjudicial para nuestra salud mental y emocional. Cuando nos dejamos llevar por la impaciencia, nuestra actitud y carácter se ven afectados negativamente a decisiones apresuradas, palabras hirientes y relaciones dañadas. ¿Cómo podemos desarrollar la virtud de la paciencia? Es importante que seas consciente de que la paciencia no es algo que puedas adquirir de la noche a la mañana. Requiere principalmente tener a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, luego tiempo y práctica. Por lo tanto, es fundamental que seas paciente contigo mismo y no te desanimes si no ves resultados inmediatos. A continuación te presento 4 puntos que te pueden ayudar a desarrollar la paciencia. 1. Cultivar la paciencia. Cultivar la paciencia es una virtud que puede ser difícil de desarrollar, pero con oración y práctica es posible llegar a ser más paciente en todas las situaciones. Es importante tener en cuenta que la paciencia no es simplemente esperar sin hacer nada, sino más bien, es la capacidad de mantener la calma y la compostura mientras esperamos. Una forma de cultivar la paciencia es a través de la oración.
Al pedir a Dios que nos ayude a ser pacientes, estamos reconociendo que no podemos hacerlo solos y que necesitamos la ayuda divina para lograrlo. Además, podemos encontrar consuelo y fuerza al depositar nuestra confianza en Dios. Otra forma de desarrollar la paciencia es practicarla en situaciones cotidianas. Por ejemplo, en lugar de responder inmediatamente a un correo electrónico o mensaje de texto, podemos esperar un poco antes de responder. También podemos practicar la paciencia en el tráfico, en la fila del supermercado o en cualquier otra situación en la que normalmente nos sentiríamos frustrados. 2. Contener la ira. Cuando estamos en situaciones que nos provocan enojo, a menudo es difícil controlar nuestras emociones y reaccionar de manera adecuada. Sin embargo, la Biblia nos brinda consejos útiles para manejar nuestras emociones. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, se nos aconseja ser prontos para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este mensaje nos recuerda la importancia de tomarnos un momento para respirar y orar antes de responder a situaciones que nos provocan ira. Es importante recordar que la ira no es un pecado en sí mismo, pero puede llevarnos a pecar si no la manejamos adecuadamente. Por lo tanto, es importante que aprendamos a controlar nuestras emociones y responder de manera adecuada a las situaciones que enfrentamos. Al tomar un momento para respirar y orar antes de responder, podemos calmar nuestras emociones y pensar con claridad sobre la mejor manera de manejar la situación. También podemos buscar la guía de Dios en nuestras vidas y pedirle que nos ayude a manejar nuestras emociones y responder de manera adecuada. 3. Practicar el perdón. El perdón es una práctica que puede ser difícil de llevar a cabo, pero es esencial para nuestra salud mental y emocional. Cuando perdonamos a alguien, liberamos la carga que hemos estado cargando y nos permitimos avanzar. Además, el perdón es un acto de amor y paciencia hacia nosotros mismos y hacia los demás. Es importante recordar que todos somos imperfectos y cometemos errores. Incluso las personas que amamos y respetamos pueden herirnos o decepcionarnos. Pero en lugar de aferrarnos a la ira y al resentimiento, debemos practicar el perdón. Al hacerlo, no solo liberamos a los demás de nuestra ira, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. Practicar el perdón no significa que debamos tolerar comportamientos dañinos o negativos. Simplemente significa que elegimos dejar ir el dolor y la ira que hemos estado sosteniendo. Al hacerlo, nos permitimos seguir adelante y vivir una vida más feliz y saludable. Recuerda, el perdón es un acto de paciencia y amor. 4. Buscar la sabiduría de Dios. Buscar la sabiduría de Dios es fundamental en momentos de crisis. Cuando nos enfrentamos a situaciones desafiantes o decisiones difíciles, nuestra primera opción debe ser buscar la dirección de Dios. Su palabra es una fuente inagotable de sabiduría y nos guiará en el camino correcto y nos ayudará a ser pacientes. Encontrar la sabiduría de Dios puede tomar tiempo y esfuerzo, pero los beneficios son innumerables. Nos permite tomar decisiones sabias y pacientes y nos da la tranquilidad de saber que estamos siguiendo el camino correcto. Además, la sabiduría de Dios nos ayuda a mantener una perspectiva adecuada y a no perder el enfoque en lo que realmente importa. Conclusión. Hermanos y hermanas, la paciencia es una cualidad que refleja el carácter de Cristo. Nos permite tratar a los demás con amor y gracia, incluso en momentos de dificultad. Al practicar la paciencia, estamos modelando el amor de Dios en nuestras vidas. Oremos juntos para que Dios nos conceda la gracia de ser pacientes y sabios en todas las situaciones y que su paz y amor sean evidentes en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.